Violentadas en cuarentena. Violencia física. La violencia física es uno de los tipos de violencia de género más denunciados y consultados durante la cuarentena por la pandemia de COVID-19 en América Latina. Se trata del padecimiento visible para la cultura y la justicia patriarcal porque es la que deja marcas. Sin embargo, fue ocultada por muchos años bajo rótulos de pasión o instinto natural. Incluso culpaban a las mujeres por provocarla. Se define como la que se emplea contra el cuerpo de la mujer, produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo, y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física, según la Ley 26.485 de Argentina. Para los varones cis heterosexuales, la pandemia devino en una afectación identitaria por no poder ocupar el lugar de proveedor, de temerario y superpotente, que no los llevó hacia el cuestionamiento, sino justamente a fortalecer aún más esos mandatos, lo que podría explicar, en parte, el recrudecimiento de la violencia física. Brasil y Uruguay reportaron el doble de violencia física en las denuncias durante la cuarentena, mientras que en Perú las denuncias aumentaron un 809%, en Bolivia un 598% y en El Salvador 270%. Por su parte, en República Dominicana, la violencia física pasó de ocupar el cuarto lugar de las denuncias en marzo de 2020 a ser el segundo tipo de violencia más denunciado en junio. En Chile, predominó el segundo lugar, siendo marzo el peor mes, en coincidencia con el inicio de la cuarentena. En Nicaragua no hay datos específicos de la cuarentena, pero en el último año, hasta junio de 2020, registró una alza de 6%. En México y Venezuela, por último, advierten también un aumento de la violencia física, aunque sin cifras. En Colombia, casi la mitad de las llamadas de emergencia que se hicieron durante la cuarentena fueron por violencia física. La información oficial es un recurso clave para poder desarrollar políticas públicas más efectivas contra la violencia por motivos de género.